Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la actividad integradora 3 del módulo 21 de PrepELINESET, titulada Usos y efectos de la tecnología. Antes de comenzar, revisemos las instrucciones para esta actividad. Instrucción 1. Enlista todos los objetos tecnológicos que utilizas en un día. Recuerda que pueden ser de naturaleza física, química o biológica. Instrucción 2. A partir de tu listado, selecciona 4 objetos tecnológicos. El primero debe funcionar a partir de principios físicos, el segundo a partir de principios químicos, el tercero de principios biológicos y el cuarto debe funcionar a partir de 2 o más principios de diferente naturaleza. Instrucción 3. Realiza una historieta, como la del ejemplo, en la que integres los 4 objetos tecnológicos que usas en tu vida cotidiana. Esta debe de integrar una viñeta por objeto tecnológico. Las viñetas son los cuadros que representan cada momento de la historieta e integran los dibujos. Textos que mencionen qué objeto tecnológico usas y para qué. Los principios físicos, químicos o biológicos que permiten su funcionamiento y una descripción breve de los principios. Instrucción 4. Selecciona 5 de los principios éticos universales y con base en tu historieta y el uso de objetos tecnológicos, reflexiona y responde la siguiente tabla de análisis. La primera columna de nuestra tabla debe de tener el título Principio ético y la segunda columna debe estar titulada como ¿Cómo repercute mi uso de la tecnología en el principio ético? Y la última columna debe de tener el título ¿Cómo impacta en el medio ambiente el uso y consumo de objetos tecnológicos? Instrucción 5. Integra en un procesador de textos la siguiente información. Inciso A. Portada con tus datos de identificación. Título, actividad, nombre, grupo y nombre de tu asesor virtual. Inciso B. Listado de objetos tecnológicos. En caso de que hayas realizado tu historieta con una herramienta web, copia el enlace y asegúrate de configurar los permisos correspondientes para que tu asesor virtual la pueda revisar. En caso de haberla realizado a mano, integra las fotografías. Inciso C. Tabla de análisis con respuesta a los planteamientos. Instrucción 6. Una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Apellidos, nombre, módulo 21, semana 2, actividad integradora 3. Instrucción 7. Carga tu archivo a la plataforma. Recuerda que debes guardarlo en formato DOTS o DOT para que tu asesor virtual pueda revisarlo.
Y estas fueron todas las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. En la portada de nuestra actividad podemos colocar una imagen alusiva al tema, o también podemos colocar el logo de Prepa en Línea SET. Y también podemos colocar el título de la actividad, que en este caso sería Usos y efectos de la tecnología. Y también tenemos que colocar el nombre del estudiante, el grupo al que pertenece el estudiante, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Recuerden que tenemos que realizar una lista de objetos tecnológicos. Estos son algunos ejemplos. Recuerden que estos van a depender de las actividades que ustedes realicen. Es importante que en su lista de objetos tecnológicos definan a qué principio pertenece y que los describan más ampliamente en su historieta. Posteriormente, tenemos que seleccionar 4 objetos. Posteriormente, en nuestro documento tenemos que incluir la historieta. Como vemos, este es un ejemplo de la historieta que tenemos que realizar para esta actividad. Como vemos, una persona le dice, primo, una pregunta, ¿qué objeto tecnológico utilizas todos los días? Y posteriormente le responde, yo utilizo la computadora porque me ayuda a realizar mis actividades escolares. Y después, la primera persona le dice, me platicaron que la computadora puede realizar muchas actividades, porque son muchos principios los que la hacen funcionar. Pero, ¿cuáles son esos principios? Y posteriormente la segunda persona le responde, sí, son muchos principios, pero principalmente es el principio físico y el principio químico. Y posteriormente le dice, ah, ok, ¿y por qué son muy importantes? Y posteriormente le dice, son importantes porque, por ejemplo, la computadora necesita del principio químico para generar energía. Y esto es aplicable en mi computadora, debido a que es una laptop, y la energía se almacena en la pila interna de mi computadora por medio de reacciones químicas. Este fue un ejemplo para la historieta que tenemos que realizar para esta actividad. Ahora veamos un ejemplo de cómo podemos realizar un guión para la historieta. Este es un ejemplo del guión que podemos realizar. En este guión podemos incluir los diálogos de los personajes y posteriormente los podemos incluir en la historieta.
Esto fue solo un ejemplo. Recuerden que nuestra historieta debe de incluir todos los datos que la instrucción para la historieta de esta actividad nos pide. En un documento en Word se puede realizar una tabla y en la primera columna podemos incluir los diálogos de la primera persona y en la segunda columna podemos incluir los diálogos de la segunda persona. Esto fue solo un ejemplo. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Después de incluir la historieta en nuestro documento, tenemos que incluir una tabla de análisis con respuesta a los planteamientos. En la primera columna tenemos que colocar el principio ético y en la segunda columna tenemos que responder la pregunta: ¿cómo repercute mi uso de la tecnología en el principio ético? Y en la tercera columna tenemos que responder la pregunta: ¿cómo impacta en el medio ambiente el uso y consumo de objetos tecnológicos? Veamos un ejemplo para el principio ético de creatividad. Y por ejemplo, podemos mencionar que la creatividad nos ayuda a conocer nuevas formas para cuidar del medio ambiente y también nos ayuda a conocer maneras para cuidar la tecnología. Ustedes pueden mencionar algunos ejemplos de cómo ayuda la creatividad a la tecnología. Por ejemplo, la creatividad nos ayuda a conocer cómo dañamos la pila de un celular cuando lo ocupamos cuando está cargando. Recuerden que en la segunda columna estamos respondiendo la pregunta: ¿cómo repercute mi uso de la tecnología en el principio ético? Y en la tercera columna tenemos que responder la pregunta: ¿cómo impacta en el medio ambiente el uso y consumo de objetos tecnológicos? Para el principio ético que yo estoy mencionando, mencioné lo siguiente: en el medio ambiente impacta de manera negativa el uso indebido que se le da a la tecnología, y la creatividad del ser humano ayuda a que cada vez se contamine más el medio ambiente. Ustedes también pueden mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, gracias a la creatividad, muchas personas crean objetos que son muy perjudiciales para el medio ambiente. Esto fue solo un ejemplo para el principio ético de creatividad. Recuerden que ustedes deben de elegir 5 principios éticos.
Un ejemplo de un principio ético puede ser libertad. Y también otro ejemplo de un principio ético puede ser responsabilidad. Ahora veamos un ejemplo de lo que podemos mencionar en la segunda columna de nuestra tabla para el principio ético de responsabilidad. Por ejemplo, yo mencioné que mi uso de la tecnología en el principio ético impactaría de muchas maneras, pero tomando como base el principio de responsabilidad, podemos conocer que impactaría de manera muy positiva, ya que la responsabilidad personal es la más importante. Si cada persona de manera individual fuera responsable con sus objetos tecnológicos, todas las personas nos beneficiaríamos de esto. Ustedes pueden mencionar cómo han cuidado algunos objetos tecnológicos. Y por ejemplo se puede mencionar, pero en lo personal, he cuidado de manera responsable algunos objetos tecnológicos. Ustedes pueden continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Por ejemplo, una ventaja de cuidar un celular para que dure varios años es que al no gastar económicamente en esto, este dinero se puede emplear en otro lugar y de esa manera cuidamos del medio ambiente y también de la propia economía. Ahora veamos un ejemplo de lo que podemos mencionar en la tercera columna de nuestra tabla para el principio ético de responsabilidad. Por ejemplo, se puede mencionar que impactaría de manera positiva, ya que la pregunta es ¿cómo impacta en el medio ambiente el uso y consumo de objetos tecnológicos? Y el principio ético que estamos mencionando es responsabilidad. Entonces podemos mencionar impactaría de manera positiva, ya que el medio ambiente cumple la principal función de tener y dar vida a los seres vivos, ya que para ello fue creado, pero las personas lo han utilizado para que con ayuda de él puedan ser creados diferentes aparatos tecnológicos, que lo dañan la mayoría del tiempo. La responsabilidad ayuda a que seamos responsables con la manera en que cuidamos el medio ambiente. Por ejemplo, y ustedes pueden mencionar un ejemplo de esto que se está mencionando. Y yo también mencioné que es por ello por lo que el principio de la responsabilidad es muy importante, ya que nos ayuda a cuidar del medio ambiente y a su vez de seres vivos, como por ejemplo, y se pueden mencionar algunos ejemplos de seres vivos. Esto fue solo un ejemplo. Recuerden que los principios éticos que ustedes mencionen van a depender de su historieta, y su historieta va a depender de sus actividades diarias. Lo que se analizó en ese documento solo fue un ejemplo. Recuerden colocar sus referencias bibliográficas.
Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión síncrona de su asesor virtual.